cuando nosotros empezamos a tap into the real power, en el poder real que nosotros tenemos en nuestra mente y cómo nosotros podemos utilizar ese poder para manifestar todo lo que nosotros queremos en las distintas áreas de nuestra vida, Indira, ahí es que el negocio empieza a florecer, ahí es que la cuenta de banco tú la ves, que tú dices, ay, espérate, pero esta cuenta se ve bien. Puedes ser el empresario más exitoso, pero si tú no tienes inteligencia emocional, si tú no sabes lidiar con el estrés, si tú no sabes lidiar con tu equipo, porque simple y llanamente tus emociones no están en su lugar, tú no eres un líder que impacta, tú eres un líder que atrasa. Cuando tú no conectas con esa persona, qué es lo que esa persona realmente quiere, cómo tú puedes hacer que esa persona vea la visión y la misión de la compañía y la haga suya para que te dé su mayor %, ¿verdad? Hasta que tú no te conoces tú y ves cómo tú estás trabajando con tu equipo, tú puedes contratar 100 personas y de pedir 50 y traer 50 nuevos, pero si tú no te arreglas el problema personal como gerente y cabeza de equipo, el problema va a seguir sucediendo. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Secretos CEO. Como siempre les digo, este es el podcast que ven los empresarios, emprendedores y personas de negocios para saber qué está in y out al crear sus empresas o sus emprendimientos. El día de hoy vamos a estar conversando con una de nuestra casa, porque ya ustedes la han visto en varios episodios, pero es que con ella hay tanto que hablar, hay tantos temas nuevos y tantas cosas interesantes que tenemos que traerla cada cierto tiempo a este set. Además es mi gran amiga. Tenemos con nosotros a Sohey Fernández. Ella es empresaria y filántropa y muchísimas cosas más. ¿Cómo estás, Sohey? Hola. Hola, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Los otros días, ¿verdad? Señores, es que esta es mi casa. Yo incluso, mientras estaba manejando, estaba pensando en eso. Y digo yo, wow, cómo Indira me ha visto crecer y evolucionar a través de los años. Claro, sí. Yo recuerdo que la primera vez que yo vine aquí fue en el 2018, donde yo no tenía nada de conciencia de los medios. Y yo recuerdo que yo estaba súper nerviosa en esa entrevista. Y el ver cómo cada etapa de desarrollo, de crecimiento, yo he podido venir a desempeñarlo aquí, a hablarlo aquí, a compartirlo. Y para mí es que esta es mi casa, así que gracias. Me siento muy bien. Es que sí, así es. Esta es tu casa. Y no solamente es su casa, señores. Como ella dice que hemos tenido muchas entrevistas, muchas veces nos hemos visto fuera de cámara, sino que ahora forma parte ya, porque es su segunda edición como speaker y su tercera edición dentro de lo que es CEO Talk Innovation. Primer año fuiste como un simple mortal, como digo yo. Invitada especial, tranquila, a ver el evento. Pero en el segundo ya fuiste como speaker a la República Dominicana junto a nosotros en CEO Talk Innovation edición RD en noviembre del año pasado. Y ahora estás aquí en Las Reinas del Juego, CEO edición New York 2025. Cuéntame cómo ha sido ese sentimiento de ser invitada especial a 2 veces speaker en el evento. Bueno, lo primero es que no me esperaba que iba a ser speaker en la edición New York, pero todo al tiempo perfecto. ¿Tú sabes por qué? Porque yo estoy en una etapa de evolución ahora mismo, que es una de las etapas más bonitas de toda mi trayectoria, y qué bueno poderlo compartir en la plataforma de CEO Talks Innovation, que es una plataforma que te lo he dicho varias veces y te lo dije en el podcast pasado. Te dije, Indira, creo en tu proyecto, veo
lo importante que es traer este tipo de conferencias, que no son conferencias tradicionales, sino que son una experiencia sensorial, que es algo que está rompiendo con la norma, y el ser parte nuevamente del proyecto me llena de satisfacción. Y sé que lo que voy a aportar esta vez es algo que a mí me está funcionando, es mi estilo de vida real. No es que lo leí en un libro, no fue que, bueno, tú sabes que tengo muchísimos certificados, pero lo estoy implementando día a día en mi vida y puedo ver la diferencia en todas las áreas de mi vida, y sé que le va a servir mucho a los participantes que también quieran transformar su vida como empresarios. Y ya que ella dijo, ¿verdad?, que es algo que le está funcionando, que es algo también de lo que nos jactamos mucho en CEO Talk. Nosotros traemos speakers que son probados, que realmente tienen métodos, que realmente tienen personas que han cambiado a raíz de lo que ellos hacen. ¿De qué vamos a estar hablando en esta edición? ¿Cuál va a ser ese tema que las personas van a amar tanto? Yo sé cuál es, pero para que lo comentes tú. Que las personas van a amar tanto y que tú has implementado, no solamente porque lo has aprendido, sino también porque ya lo haces y te funciona. ¿Cuál es? Sí, es la mente del visionario, the mindset. Porque es que, bueno, nos vamos a ir a un tema un poquito más profundo. Para las personas que quizás conocen de este tema, nosotros vivimos en un plano terrenal, pero todo se manifiesta en un mundo espiritual. No necesariamente estamos hablando de la religión, ¿verdad? No tiene nada que ver con religiosidad, pero tiene que ver que antes de que se manifieste en este plano terrenal, ya nosotros lo hemos manifestado, ya nosotros lo hemos visto. Entonces, muchas de las veces que nosotros fracasamos o que no nos va bien en nuestro negocio, no necesariamente tiene nada que ver ni con la idea ni con el capital, tiene que ver con el mindset del empresario. Entonces, cuando nosotros empezamos a tap into the real power, en el poder real que nosotros tenemos en nuestra mente, y cómo nosotros podemos utilizar ese poder para manifestar todo lo que nosotros queremos en las distintas áreas de nuestra vida. Indira, ahí es que el negocio empieza a florecer, ahí es que la cuenta de banco tú la ves, que tú dices, ay, espérate, pero esta cuenta se ve bien. Y hasta que tú no entiendes que tú eres el primer, o sea, el asset mayor que tiene tu empresa, eres tú, y que cuando tu mindset está poderoso, todo lo otro se va a ir alineando, y no solamente tu negocio, Indira, porque esto yo lo he hablado varias veces que he venido a este programa, es que una persona exitosa no puede ser una sola área, porque si las otras áreas no están bien, lamentablemente el éxito no es sustentable, no es sostenible. Entonces vamos a hablar del mindset y de las estrategias que a mí me están funcionando actual, y que yo sé que las personas que lo escuchen lo van a agradecer. Así que no se lo pueden perder, señores. A mí este es un tema que me gusta muchísimo, porque soy fiel creyente de la mentalidad, y como tú bien dijiste, no tiene nada que ver con religiosidad, más sí tal vez con ese sentimiento espiritual, no religioso. Y yo creo mucho en eso, yo creo mucho en cómo tú te sientes, creo incluso en darte permiso de sentirte mal en su momento. Bueno, que lo hemos hablado, yo digo, esto se me pasa hoy, tranquilos, que esto se me pasa hoy. Porque siento que cuando te sientes mal por algo, tú lo tienes que sufrir y drenarlo, y se acabó, y seguir para adelante. Pero tienes que pasar y tienes que seguir adelante. Eso de la mentalidad, como tú dices, y cómo un negocio puede ir bien o ir mal, es tan real como que si todo el mundo puede estar trabajando, pero el empresario tiene la mentalidad de escasez, la cosa no funciona. No, el negocio no funciona, y por más que entren clientes, es como si hay un liqueo, y hasta que el dueño de la empresa no pone atención a esa área de su vida, lamentablemente la compañía no crece. Lo mismo que sucede cuando tú eres un gerente de un equipo. Tu equipo de tu propia energía, y si tú estás todo el tiempo estresado, todo el tiempo cargado, lamentablemente, Indira, tu equipo no va a tener productividad. Una de las estadísticas que se han comprobado es que las personas que tienen un estilo de vida y hábitos saludables son más productivas que las personas que le dedican más tiempo a una tarea en específica tratando de lograr un resultado. ¿Por qué? Porque el 20%
es lo que nosotros hacemos. El 80%, créanlo o no, está en lo que no hacemos, pero que es parte del día a día y de los hábitos y la trayectoria. Y de eso es lo que vamos a estar hablando. Yo estoy sumamente emocionada porque es la primera vez que yo siento que yo voy a dar una conferencia que está tan alineada con el estilo de vida que estoy viviendo actualmente. Es como yo poder alzar mi voz de inyectarle este cambio positivo que yo estoy viendo como empresaria en esta temporada. Y a mí me encanta también el método 80-20, señores, uno de los métodos que yo recuerdo que la primera vez que yo escuché 80-20, Indira, el 20% de lo que haces tiene que generarte el 80% de la ganancia. Yo dije, no, pero esta persona está loca. Hace muchos años de eso, bueno, algunos 16, 17 años que yo escuché eso. Y cuando me lo dijo de verdad, yo dije, no, tú lo que eres vago. Tú no quieres trabajar. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que el 20% de mis acciones van a generar el 80% de mis ganancias? Señores, es así. Sí, si lo sabemos implementar bien, sí. Yo tengo varios proyectos. Y la forma que me está funcionando, no solamente los proyectos, para nadie no es un secreto que soy madre a tiempo completo. Aparte de que tengo una fundación sin fines de lucro, también soy vicepresidenta de una organización que apoya para el crecimiento de los empresarios latinos aquí en la ciudad de New York. Y tengo mi agencia full time con bastantes clientes y me preguntarían, y voy al gimnasio todos los días, la mayor parte ahora, espérense, tampoco todos los días, ¿verdad? Bueno, pero la mayoría. Sí, salgo con las amigas, me divierto, también estoy activamente en mi rol, no voy a decir de ministra porque no soy ministra, pero sí en mi rol de servirle al Señor. Y me preguntarán, ¿y cómo es que tú estás haciendo todo esto y no te me está cayendo por pedazos? Y no andas con una cara estresada, porque la primera vez que yo vine aquí, se me podía ver la cara del estrés tan fuerte que yo estaba manejando. Y no solamente la primera vez que vine, a través de los años, yo he ido evolucionando y las personas han podido ver mi rostro a veces, que ha estado tratando de disimular el estrés tan fuerte que mi cuerpo estaba llevando, que ya yo no podía aguantar más. Pero cuando yo empecé a cambiar todo lo que le voy a compartir, ahí fue que yo pude ver cómo mi vida se empezó a alinear, cómo yo realmente podía hacer menos, que fue lo que hablamos la otra vez, menos y hacer más a la vez. Y cómo yo pude alinear un equipo que mientras yo trabajo en otros proyectos, ese equipo está trabajando para mí. Y cuando nosotros podemos encontrar ese balance, ahí es que realmente todo empieza a hacer sentido. Porque el estar tan estresado, rompiendo cabezas diario, eso no es un estilo de vida saludable para crecer un negocio. Así es. Tienes la fundación que la acabas de mencionar y no quiero que nos vayamos sin hablar de ese tema, señores. Vamos a hablar un poquito. ¿Qué es la fundación? ¿A qué se dedica? Y cómo va tan de la mano con esto que también estamos hablando. Sí, lo primero es que yo cambié el bio de mi Instagram. Yo me puse, está en inglés, ¿verdad? Yo me puse Kingdom Entrepreneur, porque primero Kingdom Entrepreneur, y realmente lo mío es Leadership and Wellness para los empresarios, dueños de negocio, pero también a las personas que quieran tener wellness. Y todo lo que yo estoy haciendo actualmente, tanto con mi compañía como con la fundación, va de la mano con el liderazgo y el wellness, que es el wellness es el bienestar. Entonces, para nosotros tener un bienestar, lo primero que tenemos que tener es el bienestar emocional. Porque ese bienestar emocional es lo que va a generar todas las otras áreas que se empiecen a alinear. Entonces, la fundación que la lanzamos el año pasado, que tú fuiste parte de la campaña, gracias. Claro. Entre otros, siempre puedes contar conmigo. De verdad que sí. Mira, yo le corría, Indira, a ese llamado. Yo se lo corría desde joven. Y no voy a entrar mucho en detalles porque cuando yo fui a la universidad, cuando me gradué de la escuela, yo fui a estudiar psicología. Yo no empecé a estudiar psicología industrial, yo fui a estudiar psicología. Y la razón por la que yo quería estudiar psicología era por eventos que habían sucedido en mi familia. Y para mí fue muy fuerte. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo no voy a aguantar esta carrera. Y yo me cambié de carrera a psicología industrial y luego al marketing.
Pero con esto te digo que lo que está para uno, a lo que uno le corre, y es parte de nuestro propósito en esta tierra, nuestro propósito de vida, lo que nosotros vinimos a impactar aquí de una forma positiva a los demás, tarde o temprano termina llegándote, porque hasta que uno no acepta ese propósito, el propósito te va a seguir tocando la puerta. Y yo no sé a quién yo le estoy hablando. Tal vez a mí. Pero yo sé que hay veces que nos vemos como yo me vi. Yo me veía que yo estaba en el mundo corporativo, porque tú sabes que vengo del mundo de la telecomunicación, el mundo de Corporate America aquí, y yo me veía que yo decía, es que yo soy una empresaria, yo represento esta industria, yo no puedo venir ahora a hablar de salud mental, porque ¿cómo? ¿Me van a juzgar? O van a decir, ¿y por qué tú estás hablando de salud mental si tú estás en otro rubro? ¿Tú me entiendes? Otra industria. Hasta un día que yo le dije a Dios, ¿tú sabes qué? Ya yo no voy a correr más. Yo tengo que alzar la voz por las personas que han perdido su voz. Y cuando digo por las personas que han perdido su voz, te estoy hablando por las personas que ya no están en esta tierra porque la depresión le ganó, o te estoy hablando por las personas que actualmente están en centros psiquiátricos porque la depresión o la enfermedad mental le ganó. ¿Por qué le ganó? Por estigmas sociales de que no hablaron a tiempo. ¿Por qué le ganó? Por falta económicas para ayudar, para buscar un profesional a tiempo. ¿O por qué le ganó? Simple y llanamente porque la familia no lo apoyaba, porque no entendía la salud mental, porque el hablar de los problemas mentales era como, ay, ese es el loco de la familia. Cuando no terminábamos de entender, y yo sé que me estoy corriendo, pero es importante, cuando no terminábamos de entender de que el cerebro es un órgano igual que cualquier parte del cuerpo. Y cuando surgen traumas en nuestras vidas, se genera un golpe. Y si ese trauma no es sanado, ese trauma se genera una situación de salud mental. Pero inmediatamente sanamos ese trauma, podemos mover. Y si lo hacemos a tiempo, que eso es lo que nosotros abogamos, si lo hacemos a tiempo se pueden prevenir muchas cosas. Y Walks of Life es eso, es una fundación de salud mental, 501c3, que aboga por la salud mental, la concientización, rompiendo los estigmas y poder hablar claramente sobre la salud mental, pero también dándole recursos gratuitos a la comunidad de capacitación, de guía para que puedan conocer la salud mental y puedan ayudar a las personas que están pasando por esa situación, pero también herramientas de profesionales, psicólogos, psiquiatras, que están donando su tiempo para poder ayudar a la comunidad. Entonces, de eso se trata. La fundación o estos servicios que ofrece la fundación son para todo tipo de público o estás en un nicho específico, o sea, los adolescentes, las mujeres, los hombres, o es para todo? Eso es muy buena pregunta. Nosotros nos estamos enfocando en las familias y en los jóvenes. Y cuando hablamos en las familias, nuestro enfoque no es tanto el envejeciente, aunque claro, tú sabes que se dan los casos, claro, pero el mantener las familias unidas, porque ese es el núcleo. Y muchas veces vemos los jóvenes que pasan por situaciones muy difíciles y es porque el núcleo se rompió. Dentro de la familia hay muchas situaciones dolorosas que entonces esos jóvenes están arrastrando todas esas situaciones. Y parte de nuestro plan de advocacy es abogar para planes de políticas, de cambios de políticas para los jóvenes en las escuelas. ¿A qué me refiero? De tener programas que los niños desde la corta edad aprendan a manejar sus emociones. Señores, tú puedes ser el empresario más exitoso, pero si tú no tienes inteligencia emocional, si tú no sabes lidiar con el estrés, si tú no sabes lidiar con tu equipo, porque simple y llanamente tus emociones no están en su lugar, tú no eres un líder que impacta, tú eres un líder que atrasa a tu equipo. Y para nosotros poder ser ese líder asertivo, que lo conversé contigo la vez pasada, nosotros tenemos que ser el líder para nosotros primero, el líder para nuestro hogar, para nosotras como líderes internas, y nosotros luego poder traspasar eso a nuestros negocios y a nuestros equipos. Entonces, todo está alineado. Yo siento como que por primera vez yo encontré mi voz. Y después que tú encuentras tu voz y tú encuentras tu propósito, ya el resto es historia, porque tú te vas con todo. Y ya a ti no te importa lo que digan de ti, a ti no te importa si dicen, y ella quién se cree que los otros días era una cosa y ahora está haciendo otra. O sea, a ti no te importan los comentarios de, oh, pero
Tú sabes que cuando alguien te conoce en el pasado, todos tenemos pasado. Y cuando nosotros a veces tenemos actitudes por falta de conocimiento o por traumas o por situaciones no resueltas, las personas a veces se quedan con esa idea de ti. Pero nosotros somos personas evolutivas y nosotros estamos cambiando. Quien me conoció a mí hace un año, hoy tiene que volverme a conocer. No porque he cambiado mis valores ni mi core values. No los he cambiado, pero sí he modificado muchas de mis actitudes, muchos de mis hábitos. Entonces, quien me conoció hace un año tiene que volver a tocarme la puerta para que me vuelva a conocer. Es que déjame decirte algo, si seguimos siendo la misma persona durante todos los años, que yo he escuchado gente que dice, yo soy la misma desde... Bueno, pues entonces tú no evolucionaste. Exacto. Todos evolucionamos. Y esa frase que tú acabas de usar, yo la uso mucho, digo, que me conoció el año pasado, tienen que conocer, todos los años tienen que conocerme. Porque evolucionamos, porque entendemos que hay cosas que no están bien, porque entendemos que tal vez una actitud, como tú dices, que en un momento pudimos tener, sea por falta de madurez, sea por cualquier cosa, lo entendimos. Yo soy una de las que cuando me pasa cualquier situación, lo primero que pregunto es, ¿qué estoy haciendo? Espera, déjame ver. Voy a ver la fotografía desde afuera para poder entenderla. Cuando no la entiendo me frustro, pero hago eso. ¿Qué está pasando? Y eso es importante y es parte de eso de la mentalidad. Me encanta que estén trabajando también con programas para adolescentes, sobre todo, porque ahí está, no el futuro, el presente. Totalmente. Y cuando no saben manejar sus emociones, eso le crea un trauma inmenso. Y lo digo porque yo lo viví, no como adolescente, sino con mi hija. O sea, yo veo unos cambios en su actitud. Yo dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Y cuando hablamos con la psicóloga, que es una gran amiga, me dijo, simple y llanamente ella no está sabiendo manejar sus emociones. Sí, y también que está pasando por la pubertad. Claro. Que para nadie es un secreto que cuando esas hormonas dicen, vamos para allá, todo el sistema endocrino, eso es como que le prendieron la alarma y wiu. No, y cuando entonces le buscamos esa ayuda, ellos hacen lo que tienen que hacer, todo se soluciona, porque gracias a Dios todo se solucionó, que yo dije, pero esto sí fue fácil solucionarlo, pero fueron especialistas, claro está. Exactamente. Se solucionó. Ella misma me dijo, yo no sé qué estaba pasando. Ay, Dios mío. Yo no sé qué fue lo que pasó. O sea, si nosotros buscamos las salidas a tiempo, podemos solucionar los problemas. Malo es cuando lo dejamos correr. Y qué bueno que tú hayas aceptado ese llamado, que tú hayas aceptado y no discutir más con Papá Dios y decir, ok, estoy aquí, ya lo voy a hacer. Mi momento va a llegar. Pero hay que hacerlo. Ay. Confesiones han habido. Yo sé. Confesiones. A ella le van a jalar la orejita. A mí me están jalando las orejas, pero eso va. Pero hay que aceptar y hay que hacer las cosas cuando uno lo entienda. Cuando uno lo entienda. Porque también si lo hacemos por presión está mal. Sí, y también cuando uno se siente preparado. Y la verdad, yo todos estos años, yo no estaba preparada. Yo no estaba preparada porque yo no puedo venir a hablar de sanidad cuando yo estaba enferma. Y cuando digo enferma, todos tenemos situaciones. Y yo te puedo decir a claridad que yo estaba enferma del alma. Mi alma estaba quebrantada en muchos pedacitos, que no tenía nada que ver realmente conmigo, pero fue realmente por la niñez tan difícil que me tocó, que eso, yo te lo dije, que eso va para un libro. Yo puedo hasta hacer una película de Netflix, es más, una serie. Mira, ahora están comprando muchas series. Mira, a ver, habla con ellos. Mira, yo voy a hacer mi manuscrito porque le voy a decir, mire, esta serie va a estar jugosa. Y yo te puedo decir que yo no estaba lista, porque cuando tratamos de vender algo que no existe y es algo que nos estamos creando porque es la realidad que queremos vivir y no la estamos viviendo, es muy palpable. Las personas se pueden dar cuenta. Tú te puedes dar cuenta hasta en el rostro, en cómo camina, en cómo habla, en cómo mira. Tú te das cuenta cuando una persona está hablando su autenticidad real. Claro. Y yo no estaba lista. Ahora sí yo me siento lista. Ahora me siento lista porque he pasado por muchos procesos, muchos desiertos, muchas situaciones, no solamente en lo personal, pero también como empresaria. Y me di cuenta dónde estaba el problema. Y el problema era que hasta que yo no mejorara yo,
mi negocio iba a estar en un constante sube y baja, porque el sube y baja lo tenía yo. Una inconstancia, pero la inconstancia venía en mi propia situación emocional. Así es. Entonces, el aprender a manejar nuestras emociones, incluso cuando vemos que el equipo, a nivel interno, decimos, pero que esta gente no me están rindiendo, aquí hay algo que está pasando, hay 2 manzanas que me están dañando el árbol. Primero, como gerente, revísate tú, qué tú le estás aportando a tu equipo, cómo tú estás teniendo esas reuniones para ver los KPI, que no sé cómo se dice eso en español, KPIs. Es como ¿qué viene siendo? Como los puntos. Key Performance Metrics, los puntos, las métricas. Cuando tú no conectas con esa persona, qué es lo que esa persona realmente quiere, cómo tú puedes hacer que esa persona vea la visión y la misión de la compañía y la haga suya para que te dé su mayor %, ¿verdad? Hasta que tú no te conoces tú y ves cómo tú estás trabajando con tu equipo, tú puedes contratar 100 personas y de pedir 50 y traer 50 nuevos. Pero si tú no te arreglas el problema personal, como gerente y cabeza de equipo, el problema va a seguir sucediendo. Así es. Así es. Yo estoy soy fiel testigo de eso y me funciona a mí incluso como CEO. Me es súper funcional porque yo entiendo que yo fui empleada también. Entonces, como yo quería que me trataran a mí, yo trato a los otros. Exacto. Y confío en el trabajo de los otros y apoyo el trabajo de los otros. O sea, ya el gerente de ahora no es el jefe de antes. No. O sea, gracias al Señor. Y más con esta comunidad, y más con estos milenios. Gracias al Señor, porque los jefes de antes eran duros. Pero ya cerrando, esta edición, señores, yo sé que ustedes la van a disfrutar. Yo lo digo en cada edición. Sí, realmente. Es que todas son diferentes. Realmente todas son diferentes. El que fue el año pasado a maestros a la primera de acá de Nueva York, bueno, la segunda realmente, pero la primera aquí en Nueva York, va a ver algo totalmente diferente este año. Y si el que fue a Santo Domingo vio algo diferente a lo que vivió en Nueva York, o sea, todas son diferentes. Pero yo sé que estos temas que estamos trayendo en esta edición, sobre todo con esta parte de las reinas del juego, que es donde estamos nosotras como speakers, va a cambiar la mentalidad y la forma de hacer negocios. Uno de los eslogans que estamos usando en nuestra campaña es: luego del 18 de mayo vas a tener otra visión de cómo hacer negocio. Me encanta. Porque todo va a cambiar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te dejo ahí las cámaras para que invite a tu gente. Ay, gracias, mi querida Indira. Señores, así como lo ha dicho Indira, no se lo pueden perder. Ya ustedes están viendo toda la publicidad que está saliendo y este evento promete, ya que por primera vez va a ser 3 secciones. Una sección, las reinas del reina del juego. Luego está el Men Allied, que es muy importante nosotros conectar con esa visión del hombre. Y también tenemos el one-on-one con una experta. Es un evento imperdible, que es una experiencia sensorial. Así que las personas que están en New York, que quieran venir a participar, compren sus boletos ya. Y las que viajan de la República Dominicana, que tengo algunas que ya están comprando sus boletos, asegúrense de hacer la preventa para que les salga más económica y lo otro lo utilicen para el vuelo, por favor. Claro, así mismo es. Yo se lo digo a todo el que está comprando ahora. Yo, bueno, hiciste lo mejor que podías, la adquisición mejor, porque lo compraste. Ahora estamos en preventa. Sí. Estamos en $150 de preventa, que es una ganga, como decimos. Luego ya el boleto regular va a costar mucho más. Entonces, aprovecha ahora la preventa y así usas el dinero, como dice Sojei, para otras cosas. Gracias de verdad por haber estado hoy conmigo. Gracias a ti. Así que nos vemos en mayo 18. Mayo 18. Señores, gracias por haber estado con nosotros. Ustedes saben que para mí siempre es un placer conversar con Sojei, porque hay tantas cosas interesantes. Y yo sé que nos dejaban 2 horas más y seguíamos hablando de mentalidad empresarial y seguíamos hablando de este tema de la salud mental, que es algo muy importante, que algunas personas hablan de ella incluso sin saber de ese tema, pero hay que tener mucho cuidado. Si usted entiende que necesita
ayuda en algo. Olvídese de esos tabú que le dicen que la salud mental, que eso es para gente que tenga problemas graves. Busque ayuda, busque esos programas, busque a alguien que le pueda apoyar, que esté certificado, por favor, y que sepa de lo que está hablando. Nosotros nos vemos el 18 de mayo. Recuerden, aquí debajo está el link o puede entrar a nuestra página web www.ceotalkinnovation.com o a Eventbrite también. Ahí está el evento y aproveche este evento que va a estar espectacular este año. Como dijo Sohey, dividido en 3 partes. Nos vemos la próxima semana o en el próximo episodio, porque los CEO hablamos de negocios. Indira Báez estuvo contigo. Porque las grandes oportunidades no esperan, queremos que seas parte del evento que te hará cambiar la forma de hacer negocios. Un evento exclusivo, diseñado para líderes estratégicos que saben que el éxito está en una jugada maestra. Accede a información de alto nivel, aprende con los mejores y prepárate para dar tu gran movimiento. Porque la mentalidad estratégica define los verdaderos jugadores del éxito. No dejes pasar esta oportunidad única, te espero. Adquiere tu entrada en el website ahora y aparta tu lugar en CEO.